Acabamos de tener un bonito tiempo de alabanza y adoración. Y no sé ustedes, pero no tengo vergüenza de levantar las manos, porque mi Señor y mi Salvador tampoco tuvo vergüenza de levantar sus manos, abrir sus brazos, casi desnudo en una cruz, por amor a mí, por amor a usted, por amor a todos nosotros. Entonces, cuando alabamos, cuando adoramos al Señor, no estoy diciendo que haga cualquier cosa, sino más bien que sea libre para adorar al Señor, para cantarle a Él. Le cantamos a Él, no nos cantamos a nosotros mismos. Nuestros hermanos acá del grupo de alabanza nos ayudan, nos dirigen para que juntos como congregación, a una sola voz, adoremos a nuestro Señor. Entonces, sí, no sé si usted lo hace seguidamente o cada domingo, pero siempre es bueno darle gracias a nuestros hermanos por dirigirnos en alabanza a nuestro Señor, en adoración a nuestro Señor. Así que hermanos, muchas gracias por hacer eso, muchas gracias por servir al Señor de esta manera y ayudarnos a nosotros como iglesia a adorarle a Él como se lo merece. Como dije, buenos días a todos nuevamente. Esto era solo un pequeño sketch, entre paréntesis, ¿verdad? Estoy muy contento de estar acá con ustedes, estoy feliz de estar nuevamente acá con todos ustedes. Nosotros cada domingo celebramos un día de fiesta. Para nosotros es un día de fiesta cada domingo, porque recordamos que un día como hoy nuestro Señor Jesucristo resucitó. La iglesia primitiva se reunía el primer día de la semana para hacer esto, para conmemorar este día, para recordar que tenemos un Dios vivo, que el madero como este, una cruz como esta, quedó vacía. No está ahí. La tumba quedó vacía también. Entonces, hoy vamos a continuar estudiando la carta que escribe el apóstol Juan, la primera carta, ¿verdad? Que lleva por su nombre, Primera de Juan. Y permítanme orar y acompáñenme por favor a orar desde sus lugares para que el Señor nos ayude a mí personalmente, para que yo pueda predicar con precisión lo que la palabra enseña y que todos en este lugar podamos ser edificados por la palabra de Dios. Incluso los que nos acompañan, los que ven el video que estamos con esfuerzo, los muchachos están subiendo a las redes sociales, también puede ser de bendición para los que lo van a escuchar en los próximos días. Así es que vamos a orar. Padre, gracias porque eres bueno con nosotros. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de meditar en tu palabra, por darnos la oportunidad también, Señor, de tener libertad para adorarte, libertad para congregarnos, libertad para hacer lo que es agradable para usted, Señor. Tu iglesia se reúne en este lugar para adorarte, para ser instruidos, para ser edificados por tu palabra, sí, Señor, y no lo que un hombre piensa o enseña. Ayúdanos, pues, Dios, y permítenos, danos un poquitito más de comprensión, Señor, de tu palabra, para poder saborearla, apreciarla a ella, Señor, y que eso resulte en alabanza y en adoración para usted, Señor. Gracias por este tiempo, mi Dios. En el nombre de tu Hijo Jesús, oramos. Amén. Amén. Bueno, nuestro hermano Ramiro acaba de leer el capítulo número 5, ya a la final. Algunas traducciones dicen este pasaje que está desde el versículo número 13 hasta el versículo número 21, la conclusión. El apóstol Juan está concluyendo su carta, que consta de 5 capítulos. Y a lo largo de la carta nos ha enseñado varias verdades, varias doctrinas, que el próximo domingo vamos a resumirla, vamos a ver estas enseñanzas principales que tiene esta carta. Pero hoy vamos a estar haciendo un zoom en estos cuantos versículos, desde el 13 hasta el 21, para ver qué nos quiere enseñar Dios a través de su palabra. Y ciertamente las circunstancias de la vida muchas veces hacen que las personas caigan en la duda, caigan en el pesimismo, en la incertidumbre. Muchas veces las personas se vuelven pesimistas, dudan de todo. Y hace algunas semanas nosotros estudiamos la vida de Tomás
Y Tomás es como el pesimista, el que duda, el que dice que hasta no ver, no creer. Y muchas veces nos sucede a nosotros también, pero las circunstancias de la vida muchas veces nos hacen a la persona que se vuelva una persona pesimista, dudosa, que no tiene seguridad en nada. Y me gusta la imagen que pusieron acá, los muchachos acá, porque pusieron un ancla. Y ustedes saben que cuán importante es un ancla en una embarcación. Le da estabilidad en mar adentro. Entonces, hoy vamos a estudiar la palabra del Señor y vamos a ver cómo la palabra de Dios, cómo la obra de Cristo nos da seguridad a nosotros como creyentes. Pero como decía, las personas dudan de todo, al punto que se escucha un dicho por allá y dicen, nada es seguro en esta vida, dicen. No sé si usted ha escuchado ese dicho. Y de cierto modo, sí, es verdad, nada es seguro en esta vida. Pero hoy quiero darles 3 verdades que la palabra de Dios nos enseña a nosotros como creyentes. Hoy vamos a ver la seguridad y la esperanza del creyente. Bueno, quiero comenzar rápidamente con la primera. Y es que los creyentes tienen seguridad y confianza en la salvación. Escuche bien, los creyentes tienen el enunciado o la oración o esta verdad, no dice deben de creer o deben de tener. El verdadero creyente, el genuino creyente, tiene seguridad. Tiene. Si usted es un creyente y no está teniendo seguridad en su salvación, hay un problema acá, un problema teológico. Posiblemente estés creyendo mentiras que las has convertido en verdades. Pero la verdad es que los creyentes sí tienen seguridad y confianza en su salvación. Mire lo que dice el primer versículo. Les escribo, dice el apóstol Juan, les escribo estas cosas a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios para que sepan que tienen vida eterna. Juan está haciendo una conexión en el versículo 13 con el versículo 12. Escuchen bien lo que dice el versículo 12. Es un versículo antes. El que tiene al Hijo tiene la vida. No está tratando Juan de explicar nada más. Declara y dice, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. No hay medias. Pero Juan también en el primer capítulo nos dice el propósito de su carta. En versículo número 1, les anunciamos al que existe desde el principio, a quienes hemos visto y oído. Lo vimos con nuestros propios ojos y lo tocamos con nuestras propias manos. Él es la palabra de vida, el quien es la vida misma. Nos fue revelado y nosotros lo vimos y ahora testificamos y anunciamos a ustedes que es la vida eterna. Estaba en el Padre y luego nos fue revelado. Escuche bien el versículo número 3. Juan primero comienza la carta explicando quién es Jesucristo. Está dando testimonio. Pero escuche bien el propósito de la carta. Les anunciamos lo que nosotros mismos hemos visto y oído. Aquí está la palabra. Para que ustedes tengan comunión con nosotros, y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Versículo número 4. Escribimos estas cosas para que ustedes sepan o para que ustedes puedan participar plenamente de nuestra alegría. Hay un propósito de Juan al escribir esta carta. Que nosotros podamos tener la certeza, la seguridad, la esperanza, el gozo de que tenemos una relación con Cristo, de que tenemos seguridad en la salvación. Juan declara las razones de escribir esa carta en lo que acabamos de leer. Entonces ahora mire lo que dice el versículo 13 nuevamente. Les escribo estas cosas a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios. Aquí está otra vez la preposición para que sepan, para que estén seguros
que tienen vida eterna. Ahí está. Entonces, antes de servir a tiempo completo en el ministerio, yo trabajé en el área de seguridad y constantemente recibíamos capacitaciones, seminarios, incluso entrenamiento físico. Pero en cierta ocasión, uno de los instructores dijo algo que no se me olvidó para nada. Dijo que no existe la seguridad absoluta. No existe la seguridad absoluta. Estamos hablando de empresas que prestan seguridad a personas, seguridad personal, pero también seguridad como en traslado de valores, seguridad a residenciales, seguridad también a negocios. Ahí, ¿verdad? Seguridad física y seguridad residencial y todas esas cosas. Entonces, él decía que no existía una seguridad absoluta en lo residencial, en lo físico, en los valores. No existe 100% seguridad. Siempre se corre el riesgo de que la seguridad sea violada, o la seguridad de un establecimiento o la seguridad física de alguien sea rota, ¿no? Entonces, por mucha vigilancia que tenga un lugar o una persona, siempre existe el peligro de que suceda todo lo contrario a la seguridad. Entonces, lo que hacen las empresas de seguridad es prestar un tipo de seguridad preventiva. Entonces, los lugares se recomienda que alrededor del lugar, o por lo menos que las puertas estén cerradas, que hayan portones, que hayan verjas, que hayan cámaras de seguridad incluso. Y ahí está otra vez la palabra seguridad, pero realmente no es 100%. El que haya una cámara en un establecimiento no significa que los ladrones no puedan entrar. Que hayan hierro, acero en las puertas no significa, o no significa que eso sea 100% seguro. Hace algunos años, acá en Chinandega, cortaban el hierro y los ladrones entraban a las casas. Entonces, no existe. Lo que hacen es tomar medidas, por supuesto, que ayudan a prevenir un robo, un asalto, pero eso no es 100% seguro. Y así es la vida, está llena de dudas, está llena de inquietudes. Entonces, por ejemplo, cuando las empresas no obtienen las ganancias esperadas, ¿qué pasa? Comienzan a despedir personal, ¿verdad? Comienzan a hacer un recorte de personal. Entonces, tu trabajo no es 100% seguro que lo vas a tener toda la vida. El empleo que usted tiene no es 100% seguro que siempre lo vas a tener. Por ejemplo, las relaciones vienen y van. Las relaciones entre personas. Mientras haya fidelidad, puede haber relación. Mientras la otra persona no encuentre a alguien más atractivo o alguien que le hable más bonito, la relación va a existir. Pero mientras esa persona encuentra a alguien más atractivo o qué sé yo, algo que le atraiga más, deja de existir esa relación. Entonces no es 100% seguro. Sucede en los matrimonios, sucede en las amistades, sucede con los familiares. Mientras usted le conceda todo lo que su familiar está pidiendo, todos los gustos, el familiar, estamos bien con los familiares. Mientras usted diga sí a los familiares, cuando usted le dice no a los familiares, ya no le gustó a su familiar. Entonces, la relación entre familiares ya no es la misma. Entonces, nada es seguro. La gente puede estar a tu lado mientras esté siendo atendida, mientras sus necesidades estén siendo atendidas, o hasta que encuentren, como dije, a alguien más atractivo. Bueno, también existen los desastres naturales. Terremotos, huracanes, inundaciones, incluso incendios. Entonces todo eso puede acabar con lo que usted ha acumulado, con lo que usted con tanto esfuerzo ha hecho. Su casa, ha amueblado, ha comprado electrodomésticos, pero no es seguro, nada es seguro. Entonces, por todo eso, y para asegurar un futuro
bueno, la gente, ¿qué es lo que hace? La gente gasta dinero ¿en qué? En un seguro. Eso, en un seguro. Por ejemplo, los seguros de automóviles ayudan en caso de los accidentes, ¿no? Pero ¿a quién ayudan el seguro que normalmente compra uno? No te ayuda a vos, te ayuda a la otra persona, a hacer la reparación de la otra persona. Existen los seguros de salud también. Ayudan en caso de enfermedades. ¿Sí? Entonces, no estoy diciendo que es malo tener un tipo de seguro, no. Pero la verdad es que no es seguro. No es seguro. Eso no garantiza mucho. Pero sí, la seguridad de la salvación es real, es algo real para los creyentes. Hablemos de la seguridad de la salvación. Y se me olvidó mencionar algo acá. Existen los seguros de vidas. Seguros de vidas. No son seguros de vida. Por supuesto, el marketing nos van a decir, le ofrecemos un seguro de muerte, porque no va a ser así. El seguro comienza a funcionar cuando la persona que está pagando el seguro muere. Entonces sí, hay un beneficio para los familiares, para quien usted puso ahí beneficiario, ¿verdad? En este caso puede ser su esposa, puede ser alguien más, su esposo. Entonces, sí, existen los seguros de vida, digo yo, ¿verdad? Entonces, pero sí, son seguros de muerte realmente. Pero aún con todo eso, sigue la incertidumbre o la inseguridad. Y hay un tipo de inseguridad más profunda que puede causar a las personas más temor. ¿Qué probabilidades hay que suceda un desastre natural y que venga y arrase con tu casa? Mínimas, pero sí existen. Hace algunos años, 1998, sucedió lo del Casita, ¿se acuerdan? Acá en Chinandega, por Chichigalpa, por Pozoltega. Bueno, sí existen los desastres naturales, pero hay un tipo de inseguridad más profunda, que no es la pérdida de materiales, sino en el área espiritual. Por el rechazo al Evangelio, las personas están sin Dios y sin esperanza. Así lo dice Efesios capítulo 2, versículo 12. Escuchen lo que dice. Ustedes vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza. Entonces, en base a todo esto, Juan nos está diciendo que le escribo estas cosas, dice, a ustedes para que creen, a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna, para que tengan la convicción de que ustedes que han creído en Cristo, tengan la seguridad y la esperanza de que su vida está segura en Cristo, por lo que Cristo hizo. Eso es lo que está diciendo Juan. Entonces, no debería haber incertidumbre en la vida de un cristiano acerca de la seguridad de la salvación. Pero tengo que ser honesto con ustedes. Muchos dudan por una mala teología. Cuando alguien duda acerca de la seguridad de la salvación, entonces lo que viene a mi mente es dudar acerca de si realmente esa persona es salva. Porque la Biblia sí da la seguridad, provee la información necesaria y la esperanza suficiente como para que el cristiano tenga la certeza, la seguridad y la esperanza de que su salvación es real. ¿Y por qué es real y segura la salvación en el cristiano? ¿Por lo que él hizo? ¿Por lo que esa persona hizo? No, porque la salvación es un regalo que Dios da a través de Cristo Jesús. No es algo que el hombre hizo para ganársela. Estaba viendo un video hoy en la mañana de un hombre entrevistando a muchas personas en Tel Aviv o acá en esta ciudad importante de Israel. Y él estaba entrevistando a muchas personas judías, ¿verdad? Israelita, judío es el que practica el judaísmo. E israelita es la persona nacional de Israel. Entonces, preguntaba quién era Jesús, y por supuesto es un tema controversial para ellos. Ellos tienen su creencia acerca de Jesús. Nosotros tenemos nuestra creencia en base a lo que la Biblia nos enseña.
Entonces le preguntaba a este entrevistador, ok, usted para Jesús es un personaje más en la historia de la humanidad o de estos lados. Que sí, fue un buen maestro y todo, no hizo nada malo, pero no es el Mesías para ellos, ¿verdad? Entonces, y decía este hombre, para nosotros, como cristianos, decía, nosotros creemos en Jesús como nuestro Salvador. Él es el quien nos salva porque murió en una cruz y resucitó al tercer día, ascendió a los cielos. Eso es lo que nosotros creemos, por lo que creemos en la Biblia. Entonces, ¿cómo es que se salva un judío? Preguntaba este entrevistador. Sencillo, le decía la otra persona, haciendo buenas obras, haciendo las obras que Dios nos manda, ayudando, siendo buenas personas. Y hasta ahí lo dejé de ver, ¿verdad? Entonces, en conclusión, ¿qué es lo que pasa? Es lo que muchas veces cree la persona, que en base o su salvación va a ser algo que la persona se va a ganar por hacer buenas obras, por hacer buenos gestos, por ser una buena persona. Y eso es totalmente contrario a lo que la Biblia enseña acerca de la salvación. Por supuesto. Entonces, el que cree de esa manera no va a creer en Jesucristo como su Salvador. ¿Por qué? Porque quien lo va a salvar son sus buenas acciones, no el Salvador. Yo tengo un Salvador, que no soy yo. Está externo a mí, alguien que es Jesucristo. No soy yo, no fui yo. No son muy buenas acciones, no es mi buen comportamiento. Entonces, por supuesto, debido a esa desesperanza, es que la muerte es dolorosa para la persona. La persona no les duele la muerte. Pastor, pero a los cristianos también mueren y nos duele la muerte. Sí, por supuesto. Pero el cristiano tiene esperanza. Porque la muerte simplemente me lleva al lugar donde quiero estar. ¿Dónde? En la presencia del Señor. Entonces, para el cristiano, que su seguridad y confianza está en el Señor, sabe que la muerte solo lo lleva al lugar esperado, a la presencia de Dios. Nosotros creemos en la autoridad de la palabra de Dios como la base de nuestra fe y nuestra confianza. Creemos lo que Dios dice acerca de la salvación. Es nuestro primer pilar, la palabra de Dios. Juan está acá, llegando al final de esta carta, y escribe para fortalecer la certeza, la convicción, la confianza de los que han puesto su fe en Jesucristo como su Señor y su Salvador. Entonces, esta carta es para los creyentes. Esta carta es para las iglesias. Y les dice, no duden acerca de su salvación. Tengan la certeza, tengan la esperanza. Mire lo que dice el versículo 12 y 13. Nuevamente. Dice, el que tiene al Hijo de Dios, el que tiene al Hijo, tiene la vida. Si no tienes al Hijo, no tiene la vida, entonces. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Es que a veces miro que es, a veces no. El que tiene al Hijo, tiene la vida. Juan no da términos medios. Juan es bien radical en esa. Les escribo estas cosas a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. Para que sepan. Ahí está. Entonces la seguridad de la salvación de los creyentes se basa en tres cosas fundamentales. Escuche bien, la obra completa de Cristo en la cruz. No son mis buenas obras, sí, la salvación es por obra, pero por la obra de Cristo, no la mía. La obra soberana del Espíritu Santo en la regeneración, haciendo un cambio en mi vida. De nada le sirve a una persona saber, como vimos el domingo pasado, históricamente o académicamente o intelectualmente que sí, Cristo existió y que Cristo murió en una cruz. Sí, yo lo creo, yo sé, yo lo he leído en la historia e incluso a veces leo la Biblia. Pero si el Espíritu Santo no hace
el cambio o la regeneración en el interior de la persona, no hay nada. Y por supuesto radica en otra cosa, en la perseverancia de los santos, la perseverancia de los creyentes. Perseverancia se puede traducir como preservancia. El cuidado que Dios tiene después de que la persona ha creído, después de que la persona ha sido regenerada, insertada en el cuerpo de Cristo, Dios mismo se encarga de preservarte. Y vamos a ver más adelante eso. Entonces, y esta seguridad entonces de vida eterna es la que produce gozo, es la que produce esperanza, es la que nos da la confianza. Juan también manda a los creyentes, mire bien qué interesante, vamos a pasar a otro tema, porque manda a los creyentes a orar por otros creyentes. Y estamos seguros de que Él nos oye cada vez que le pedimos algo que le agrada. Y como sabemos que Él nos oye cuando le hacemos nuestras peticiones, también sabemos que nos dará lo que pedimos. Está hablando de la oración. Si alguno de ustedes ve que un hermano en Cristo comete un pecado que no lleva a la muerte, debe orar por él. Y Dios le dará vida a ese hermano. Pero hay un pecado que lleva a la muerte. Y no digo que se ore por quienes lo cometen. Todas las malas acciones son pecados, pero no todos los pecados llevan a la muerte. Bueno, aquí sería otro principio para nosotros, la oración de los creyentes por los creyentes. Dios manda a los creyentes a orar por otros creyentes. Eso es lo que nos está enseñando el versículo 14 y 17, hasta el 17. La Biblia nos manda a orar. Como iglesia creemos en la oración. Es un medio de gracia para nosotros. Es como una línea telefónica directa o exclusiva. Es como una extensión directa a la oficina del Padre, a la oficina de Dios. Eso es algo especial para los creyentes. Bueno, los discípulos querían saber cómo sería la mejor manera de orar y por eso le pidieron a su maestro, enséñanos a orar. ¿Por qué? Porque a través de la oración nosotros expresamos dependencia. A través de la oración nosotros reconocemos que estamos necesitados. A través de la oración nosotros podemos expresar gratitud, agradecimiento a Dios. Pero miren, esta es una buena oportunidad. Paremos acá, bajemos la velocidad. Esta es una buena oportunidad para nosotros examinar y preguntarnos, ¿cómo está mi vida de oración? ¿Cómo está tu vida de oración? ¿Oras diariamente? ¿Oras solo de vez en cuando? ¿O nunca oras? Eso es una pregunta que usted debe responder, siendo honesto delante de Dios. Juan dice que Dios escucha nuestras oraciones. Entonces, no orar es no creer que Dios está dispuesto a atender nuestras necesidades o nuestro caso, cual sea. No orar es no tener fe. Los creyentes tenemos confianza que Dios responde según su voluntad. La oración es una parte vital de la vida del creyente. Y aunque Dios responde según su voluntad soberana, la oración persistente refleja una confianza en su providencia, en su soberanía. A lo largo de la historia nosotros encontramos personajes o ejemplos de personas orando con persistencia y humildad. Le voy a dar una lista solo para que anote ahí. Por ejemplo, Abraham persistió en oración por Sodoma. Eso está en Génesis 18. Moisés perseveró en la oración por Israel. ¿Cuántas veces intercediendo Moisés por un pueblo rebelde? Y Dios ya de repente quería destruirlos, castigarlos. Eso está en Éxodo 32, Deuteronomio 9. Ana rogaba por un hijo. Eso está en 1 Samuel 1:10. David dice, esperé pacientemente al Señor y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Salmo 40. El apóstol Pablo animaba a los efesios a orar en todo tiempo.
Efesios 6, 18. Él nos mandaba a los colosenses a perseverar en la oración. Colosenses 4, 2. A los romanos les dijo que se dedicaran a la oración. Romanos 12, 12. A los filipenses les dijo que no estuvieran preocupados por nada, más bien los mandó a orar y por medio de la oración que le dijeran al Señor sus necesidades. Filipenses 4, 6. Como ven, hay ejemplos de persistencia en la oración. Y aquí el apóstol Juan dice que oremos porque estamos seguros que Él nos oye, que Él nos escucha. Debería de animarnos a todos el solo hecho de pensar que Dios nos escucha, que Dios escucha nuestras oraciones. No solo estamos tocando una puerta, no solo estamos tocando la puerta para ver si nos abren. No, es una línea abierta, directo a la oficina del Señor. La Biblia también nos manda a orar unos por otros. Debemos orar por aquellos hermanos que pecan, dice. Pero no pecado de muerte. Interesante, ¿no? Todos los pecados son ofensivos para Dios. Cuando uno vive una vida centrada en el Evangelio, sabe, entiende que no hay pecados más grandes que otros. Minimizar un pecado es minimizar la santidad de Dios. Porque si yo digo, bueno, yo puedo hacer esto porque eso no puede ser tan ofensivo para Dios. ¿Qué estoy diciendo? Que Dios no es tan santo porque este pecado que estoy cometiendo no le ofende tanto. No, claro que sí. Dios es santo, santo, santo. Hace algunos años le hice una pregunta a todos ustedes. Tal vez ya se olvidaron. ¿Por qué disciplinarías más a tu hijo? ¿Por quebrar tu televisor de 52 pulgadas o por decir una mentira? ¿Por qué disciplinarías más a tu hijo? La mayoría, por supuesto, lo disciplinaríamos fuerte porque nos quebró el televisor. Pero el que tu hijo no sea disciplinado por mentir, eso es grave. Le estás enseñando que él puede mentir y no hay problema. Entonces Juan no está tratando de enseñarnos acá que hay pecados pequeñitos, hay pecados grandes y hay pecados que no ofenden a Dios, hay pecados que sí ofenden a Dios. No, no es eso lo que Juan está enseñando acá. Juan toca este tema bastante delicado, pero no desconocido entre los creyentes de la época. Dice que oremos por aquellos que pecan. Bueno, todos los creyentes pecamos, ¿no? Pero él menciona un pecado de muerte, pero no dice cuál es ese pecado de muerte. No lo menciona en la carta. Al parecer los creyentes de ese tiempo sí lo sabían. Juan habla de una diferencia acá, la diferencia entre el pecado que lleva a la muerte y el pecado que no lleva a la muerte. Bueno, el pecado que lleva a la muerte, vamos a ver eso. Juan podría, hay dos, según algunos comentarios, pueden existir dos opciones. Puede referirse a la apostasía, o a la apostasía es negar la fe, es abandonar la fe, o la falta de arrepentimiento genuino. Puede referirse a los que niegan, a los que blasfeman contra la obra del Espíritu Santo o contra el mismo Espíritu Santo. Mateo 12, 31 así lo dice. Otra posibilidad es que Juan no se está refiriendo a un incrédulo, sino a un creyente, ¿verdad? La primera opción sería los incrédulos que niegan completamente a Cristo, al Espíritu Santo. Pero Juan podría también estarse refiriendo a un creyente. A un creyente. Y de acuerdo con este punto de vista, el pecado de muerte se refiere al pecado de un cristiano que es tan grave o que es tan vergonzoso que Dios, por mantener la pureza de la iglesia o de su evangelio, le quita la vida a ese cristiano para que este cristiano no siga avergonzando y no caiga más bajo.
puede referirse a eso también. Y bueno, en Hechos capítulo 5 hay un ejemplo de eso. Ananías y Zafira mintieron, se pusieron de acuerdo, eran cristianos, estaban en la iglesia desde hace mucho tiempo, participaban con todos los demás hermanos, pero en un momento que se pusieron de acuerdo y mintieron, Dios les quitó la vida. Entonces los dos puntos de vista reflejan verdades bíblicas. Las dos posibilidades no son diferentes o no se contradicen, son bíblicas, sí. Pero es un poco difícil afirmar lo que Juan tenía en mente. Pero cualquiera que sea el caso, Juan lo que dice es que orar por quienes están cometiendo pecado de muerte no dará como resultado lo que esperamos. O sea, no es necesario. No es necesario. Eso es lo que Juan está enseñando acá. Mientras el pecado que no lleva a la muerte puede referirse a las faltas que no implican una renuncia total de la fe, ¿verdad? Porque hay personas que sí pecan, creyentes que están pecando, no están renunciando completamente a la fe. Reconocen que están pecando, reconocen que han fallado a Dios. Entonces, hay que orar por esas personas, dice, por tus hermanos, para que Dios los restituya. Debemos orar o interceder unos por otros, buscando la restauración y la fortaleza espiritual dentro de la comunidad de creyentes, o sea, dentro de la iglesia, pues. Lo que Juan está diciendo, no es que no debemos orar. Dice que, miren lo que dice Juan. No digo que oren, dice. Entonces, no por los que descaradamente deciden vivir en pecado. Eso es lo que Juan está diciendo. Más bien oren por tu hermano, que sí es un cristiano y puede estar fallando, puede estar pecando, puede estar haciendo las cosas equivocadas. Ayúdalo, orando por él. Bueno, por último, la seguridad y la victoria del creyente radica, ¿dónde? En estar en Cristo. Esa sería la tercera verdad que nosotros estamos aprendiendo acá de esta porción bíblica. La seguridad y victoria del creyente radica ¿dónde? En estar en Cristo, en permanecer en Cristo. Mire lo que dice el versículo 18 al 20. Sabemos que los hijos de Dios no se caracterizan por practicar el pecado, porque el Hijo de Dios los mantiene protegidos. Aquí está la preservancia o la perseverancia de los santos, uno de los 5 puntos del tulip. Sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo que nos rodea está controlado por el maligno. Y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que podamos conocer al Dios verdadero. Y ahora vivimos en comunión con el Dios verdadero porque vivimos en comunión con su Hijo Jesucristo. Y aquí Juan vuelve a resaltar quién es Jesucristo. Como dije en la primera prédica de esta serie, esta carta también es apologética, porque Juan dice, Él es el único Dios verdadero y el que da vida eterna, refiriéndose a Jesucristo. Entonces, los creyentes tienen protección divina. La seguridad de los creyentes es debido a la obra soberana de Dios. Él nos protege, Él nos preserva del enemigo. Entonces los creyentes son preservados por Dios hasta el final. Entonces hay seguridad. No sé si ustedes han escuchado a las personas que se burlan o que hablan despectivamente de los que decimos que la salvación no se pierde. Dicen, salvo siempre salvo. Eso es una verdad bíblica. Aunque lo digan despectivamente, pero es una verdad bíblica. El que es salvo va a ser salvo por la eternidad. Pero entonces el que es salvo y peca y muere en pecado va a tener la salvación. El que es salvo es siempre salvo. El que no es salvo, el que no se va a salvar es porque nunca fue salvo. Punto. Entonces la seguridad de los creyentes se basa en la doctrina de la perseverancia de los santos. Esto significa que aquellos que son verdaderamente regenerados y que pertenecen a Cristo
van a ser guardados, van a ser preservados por la obra sobrenatural, la obra soberana de Dios hasta el final. Sí, eso es lo que pasa. Entonces, esta protección no depende de la fuerza humana o de la capacidad de mantenerse por sí mismos, sino que es el resultado de la fidelidad de Dios para cumplir sus promesas y completar la obra que Él ha comenzado en ustedes, en mí. Filipenses 1:6. El que comenzó una buena obra en ustedes, dice Pablo, la continuará y la terminará hasta el fin. Eso. Entonces, quien está en Cristo está seguro. Ser cristiano, no, por supuesto que no significa ser perfecto. Ser cristiano es reconocer que soy un pecador, que mis pecados han ofendido a un Dios santo y que mis pecados tienen consecuencias, condenación eterna. Pero por amor, Dios envió a su Hijo Jesucristo a morir en una cruz para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo he puesto mi fe en Jesucristo. Él es mi Señor y mi Salvador. Eso hace que yo sea justificado, perdonado. Entonces el Espíritu Santo hace una obra de regeneración en mí. He nacido de nuevo, ahora le pertenezco a Él. Y desde ese momento, Dios me sella con su Santo Espíritu. El Espíritu Santo pasa a morar en mí. Y día a día estoy siendo guiado, instruido por el Espíritu Santo para caminar en obediencia, en rectitud, en amor, en devoción a Dios. Y cuando hago algo que no está de acuerdo a lo que Dios dice en su palabra, cuando hago algo que puede ofender a Dios, el mismo Espíritu Santo habla a mi ser, habla a mi propio espíritu y me dice: lo que hiciste está mal. Y pone un peso en mi corazón y me lleva al arrepentimiento, me lleva a reconocer mi pecado, y eso me duele porque he ofendido a mi Dios. Entonces eso me lleva al arrepentimiento, a confesar mi pecado, recibir el perdón y comenzar nuevamente. Ese es un cristiano. No es alguien perfecto, pero por supuesto somos preservados hasta el final para no caer definitivamente de su gracia. Un cristiano verdadero no va a caer definitivamente de la gracia de Dios, no va a negar la fe definitivamente. Ahora dice que la seguridad es por estar en Cristo. La seguridad de estar en Cristo se basa en la doctrina de la elección incondicional. Los creyentes son elegidos por Dios desde antes de la fundación del mundo para salvación. Efesios así lo dice. No por méritos propios, sino por la gracia soberana de Dios. Entonces, el verdadero conocimiento de Dios implica conocer su carácter. Aquí dice, y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que podamos conocer al Dios verdadero. Entonces, el verdadero conocimiento implica conocer su carácter santo, justo, amoroso, misericordioso. Confiar en su palabra y en su obra redentora como la base única para la reconciliación con Dios. Eso es lo que Juan está enseñando en el versículo número 20. Por último, Juan está haciendo una advertencia acá contra la idolatría. Dice: queridos hijos, aléjense de todo acá. Y ahora vivimos en comunión con Dios, con el Dios verdadero, porque vivimos en comunión con su Hijo Jesucristo, el único Dios verdadero. Él es la vida eterna. Queridos hijos, aléjense de todo lo que pueda ocupar el lugar de Dios en el corazón. Eso sería idolatría. Cualquiera que suplante a Dios, cualquier cosa, cualquier persona que ocupe el lugar de Dios, eso es idolatría.
Entonces, pero los verdaderos creyentes valoran la pureza de la doctrina, la adoración verdadera. Debemos vigilar de no caer en cualquier tipo de idolatría, cualquier cosa que nos desvíe de darle la gloria al Señor, porque el Dios, nuestro Dios, es celoso. Juan Calvino decía que el corazón del ser humano es una fábrica de ídolos. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre estamos poniendo algo a alguien en el lugar de Dios. Tu trabajo puede ser tu ídolo. Tu cónyuge puede ser tu hijo. Tus hijos pueden ser tus ídolos. Por eso tenemos un dicho en la familia. Siempre preguntamos, si miramos al hijo menor de una familia, le preguntamos, ¿este es tu becerrito? Porque el becerrito es el ídolo, ¿no?, que hicieron los israelitas en el Sinaí. Y les pregunto a ustedes, ¿quién es tu becerrito? ¿Cuál es tu ídolo? Miren, la idolatría puede manifestarse de diferentes formas. En la confianza en nuestras propias obras para la salvación. Puede manifestarse en la búsqueda de placeres terrenales. Aquellas cosas que creemos que nos van a dar valor. Sí. O cualquier cosa que desplace a Dios de su lugar, de nuestras vidas. Eso sería idolatría. Eso sería idolatría. Entonces, amada iglesia, Juan en esta porción bíblica nos está dando verdades fundamentales para que nosotros podamos crecer en seguridad y esperanza. No vivir como los que no tienen esperanza, no vivir con incertidumbres, con dudas acerca de nuestra salvación. Sí es bueno, sí es correcto preguntarse a cada momento, autoexaminarse, como el propósito de esta misma carta. Examínense para ver si están en la fe. Eso es bueno. Pero cuando llegues a una conclusión, o te arrepientes para el perdón de pecados, o creces en convicción también para caminar cada día más en obediencia y devoción hacia Dios. Para no caminar comiéndote las uñas, con miedo a todo. Les pregunto, ¿quién de ustedes sabe el día que se va a morir? ¿Tiene la fecha el día que se va a morir? No, ¿verdad? No hay acá nadie con pañuelos en la cabeza, como adivinos, con bolitas de vidrio, de cristales, nada. Sí, nada, nadie. Pero nuestros días están contados en esta tierra, ¿sí o no? Dios lo sabe. Entonces, el día que partas de esta tierra va a ser porque Dios así lo ha planeado. Va a ser según el propósito de Dios. Y la muerte solo va a ser el pase al lugar donde esperas estar. La presencia del Señor. La salvación no solo es una puerta. La salvación es un estilo de vida también. La aplicación para nosotros. Miren lo que dice el versículo 21. Queridos hijos, aléjense de todo lo que pueda ocupar el lugar de Dios en el corazón. Todo aquello que crean ustedes que les puede dar seguridad. No existe en este mundo terrenal nada que te pueda garantizar y dar seguridad. Solo la obra de Cristo en la cruz te provee la seguridad y la esperanza de una vida eterna. Romanos 8:31, miren lo que dice.
Voy a leer el 31 al 39. ¿Qué podemos decir acerca de cosas tan maravillosas como esta? Si Dios está a favor nuestro, ¿quién podrá ponerse en nuestra contra? Si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará también todo lo demás? ¿Quién se atreve a acusarnos a nosotros, a quienes Dios ha elegido para sí? Nadie, porque Dios mismo nos puso en una relación correcta con Él. Entonces, ¿quién nos condenará? Nadie, porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros y está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios e intercede por nosotros. ¿Acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones? Si somos perseguidos o pasamos hambre o estamos en la miseria o en peligro o bajo amenaza de muerte. Como dicen las Escrituras, por su causa nos matan cada día, nos tratan como ovejas en el matadero. Claro que no, a pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo quien nos amó. Ahí está la seguridad y la esperanza del creyente. No está en las cosas que nos puede proveer el sistema, la religión, familiares, seguros de vida o de muerte, lo que sea. La seguridad del creyente está en la obra de Cristo, en esa relación, la relación en que fuimos colocados, una relación correcta con Dios. Entonces, la seguridad y la esperanza de los creyentes radica en esto: el poder de Dios que garantiza la certeza de los creyentes, el poder de Dios, el propósito eterno e inmutable de Dios para salvar a sus escogidos. La petición de Cristo al Padre, según Juan 17. La unión de los creyentes con Cristo. Y por último, el alto precio que Dios pagó para redimirnos. Eso. Ahí está. Tu seguridad no está si andas o no andas armados. Tu seguridad no está si tienes cámara o no tienes cámara en tu casa, tu negocio. Tu seguridad no está en la cuenta bancaria. Tu seguridad no está en el trabajo. Tu cónyuge no te va a dar seguridad, porque es un pecador igual que vos y yo. Tu seguridad no debe estar en un título. Hay personas que se sienten menos por no haber alcanzado un título universitario. Hay personas que se sienten seguros por andar un tipo de marca de teléfono o andar un tipo de marca de ropa. La seguridad del creyente está en la obra de Cristo, en la salvación que Él nos ha dado por gracia. La seguridad entonces de la iglesia radica en eso, no en un edificio tampoco. Nos encantaría tener un edificio propio, estamos orando, pero eso no nos da seguridad, eso no es nuestro hogar. La iglesia no es un edificio. Iglesia, que tu seguridad y tu esperanza, que tu ancla sea Cristo nada más. Oremos. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, gracias por este tiempo, Señor. Gracias, Señor, por recordarnos lo que tu palabra nos enseña. Gracias porque en ella encontramos seguridad y esperanza eterna. No por lo que nosotros podemos o no podemos hacer, sino por lo que tu Hijo Jesucristo hizo. Por lo que el Espíritu Santo está haciendo día a día en nuestro interior. Y por tu obra poderosa y de gracia de preservarnos para vida eterna. Gracias, Dios.
En tu nombre santo, Jesús, oramos. Amén. Amén. Que Dios les bendiga a todos, amados.